Muy buenas tardes, profesor. A nosotros nos tocó la ley 285 del 15 de febrero del 2022, artículo 119 al 142, elaborado por Sue Helen Aparicio y Catherine Castillo. En el artículo 119 nos dice la definición: el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia se define como un conjunto articulado de organismos institucionales, subsistemas, normativas de garantía, principios y políticas, planes, programas, servicios, procesos y además medidas administrativas, judiciales, legislativas, sociales para la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Su estructura y funcionamiento comprende un diseño organizacional y operativo organizado en 5 niveles: el de rectoría, el de consulta de articulación, el de ejecución y seguimiento, con la finalidad de formular, coordinar, articular y ejecutar las políticas públicas y medidas a favor de la niñez y la adolescencia a través del mecanismo de coordinación aplicable, efectividad y exigible a nivel nacional, regional y local, a efectos de garantía y los niños y niñas del adolescente en los territorios nacional de protección legal son administrativo y judicial en todos los ámbitos, en los desarrollos tanto en el familiar, escolar, comunitario, virtual, como de intervención especializada social y estatal. En el artículo 120 conforman el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Está conformado por la política pública y el conjunto de instituciones públicas, administrativas y judiciales que tienen la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, conforme a competencias y atribuciones establecidas en la Constitución Política de Panamá y las demás leyes, así por las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan servicios, programas o acciones para la protección integral de la niñez y la adolescencia. Las instituciones organizadas que conforman el sistema de organización en los niveles de rectoría, articulaciones y ejecución de acuerdo con las competencias y deberán actuar en forma coordinada y articulada tanto en el ámbito nacional como en el provincial, comarcal, regional o en el ámbito municipal. En el artículo 121, la finalidad e instrumentalización del sistema de garantía y protección integral del desarrollo de la niñez y la adolescencia tiene como finalidad asegurar el desarrollo pleno con todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación por medio de las políticas universales especializadas, focalizadas de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia. El instrumentalización del sistema se realiza mediante la ejecución de políticas públicas, las cuales están conformadas por el conjunto interrelacionadas de políticas universales, políticas de protección social pública, sectoría pública focalizada y políticas de protección especial, las que desarrollan a través de plenos programas, proyectos, acciones, servicios y medidas atendidas a la correlación entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el humano, la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad y la solidaridad humana. Las políticas públicas del Estado panameño reconoce como un bien y el valor colectivo de interés público la protección y garantía de pleno desarrollo humano de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su ciclo de vida. En el artículo 122, la gradualidad de protección integral de los derechos de la niñez y de los niños, niñas y adolescentes comprenden hacer efectiva la promoción y prevención, protección y restricción de los derechos a través de la promoción de servicios, adopción gradual de acciones y medidas de protección universal, protección social, protección administrativa especializada y protección judicial, en atención a la garantía de la protección integral de los derechos para el desarrollo de pleno todos los niños y niñas adolescentes, la atención de la situación de vulnerabilidad en interés superior del niño y la competencia de los distintos sectores, de los distintos actores del sistema.
En el artículo 123, los principios que estructuran el sistema de garantía y protección integral de la niñez y la adolescencia son el principio de integralidad de abordaje en los casos en que es necesario el control de legalidad de protección adoptada en la sede administrativa. El principio de la intersectorialidad consiste en lograr a nivel óptimo de coordinación y articulación de la gestión de todos los sectores, órganos, instituciones y entidades desde su instancia. Competencia y procedimientos, lo que aplica a adoptar estrategias de transversidad en el desarrollo de las políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia para asegurar el logro de los objetivos de esta. La 3. El principio de desconcentración. Desconcentrar las acciones significa adoptar las distintas medidas de protección en forma gradual en cada fase en los distintos niveles de atención al asegurar las respuestas articuladas y conexas en el ámbito local y jurisdiccional que sean más próximas a los niños y niñas y adolescentes, lo cual implica la transferencia de competencia a quienes corresponda para la protección, restitución y derechos. En el artículo 124, la organización, el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia se organizan a partir de los siguientes niveles. Nivel de rectoría decisorio corresponde a la rectoría de las políticas de protección integral de los derechos que conlleva su aprobación, financiación y evaluación. El nivel de consultar corresponde a las consultas para la construcción de políticas públicas de niñez y adolescencia. En el nivel de articulación corresponde a las articulaciones de las políticas de protección integral de los derechos que implica la formalización y coordinación de planes y acciones dirigidas a garantías del desarrollo pleno de los niños y niñas adolescentes en el ámbito nacional. El nivel de ejecución. Implementación corresponde a la ejecución e implementación de los planes, programas, protocolos, acciones y medidas mediante los cuales las instituciones ofrecen servicios dirigidos a la niñez y la adolescencia en el ámbito provincial, comarcal y municipal en atención a las políticas protección integral. El nivel de seguimiento corresponde al seguimiento y ejecución de las políticas, planes y programas nacionales, provisionales, locales de la niñez y la adolescencia en las instituciones en lo multisectorial. En el artículo 125, rectoría, el nivel de rectoría del sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia recae en la junta directiva integrada por los siguientes miembros de derecho de voz y voto: el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Seguridad Pública. La presidencia de la junta directiva será alternada cada 2 años entre los miembros de derecho a voz y voto. La secretaria nacional de la niñez y la adolescencia y la familia ejercerá las funciones secretarias y solo tendrá derecho a voz. La priorización del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Protección Integral de la Niñez reside en el Gabinete Social en la calidad de asesorar del Consejo de Gabinetes y coordinar interinstitucional de la agenda social. En el artículo 126, las funciones de la Rectoría en ejercicio, su rol rector del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Junta Directiva cumplirá las siguientes funciones: acordar las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia fundamentadas en los principios rectores y estructurales del sistema, los cuales serán presentadas por el ministro de Desarrollo Social ante el Consejo de Gabinete para su aprobación. Aprobar el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
y la propuesta presentaría para su ejecución. Dictar los lineamientos para la coordinación interinstitucional y el funcionamiento de mecánica de ejecución y seguimiento de las políticas de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia y el Plan Nacional de la Implementación del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Monitorear el Plan Nacional de la Implementación del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Presentar anualmente un informe sobre la ejecución de un Plan Nacional de Implementación del Sistema de Protección Integral del Gabinete Social. Representar a la República de Panamá ante la organización nacional e internacional en los asuntos relativos a la niñez y la adolescencia. Cualquier otro que establezca la normativa vigente. En el artículo 127, un Consejo de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia en un papel de asesorar políticas públicas de las primeras instancias. La niñez y la adolescencia actúa como un órgano consultivo permanente en la elaboración de las políticas estatales para el desarrollo de programas de prevención, protección, atención y bienestar de la niñez y la adolescencia en el marco del sistema de garantía y protección integral de la niñez y la adolescencia. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reglamentará la conformación, estructuración y funcionamiento del Consejo. En el artículo 128 tenemos las articulaciones de coordinación y articulación nacional de las políticas de protección integral del derecho de la niñez y la adolescencia para ejercitar por la Comisión Interinstitucional del Sistema de Garantía y Protección de la Niñez y la Adolescencia, integrados por el ministro o viceministro del Desarrollo Social, quien lo presidirá. La Autoridad Nacional de Descentralización, el ministro o viceministro de Salud, el ministro o viceministro de Educación, el ministro o viceministro de Trabajo y Desarrollo Social, el ministro o viceministro de la Economía y Finanzas, el ministro o viceministro según Seguridad Pública, el ministro o viceministro de Gobierno, el ministro o viceministro de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, el viceministro y Asuntos Indígenas, el Controlador General de la República, el Controlador de la República, el Procurador General de la Nación, el magistrado presidente o magistrado vicepresidente del Tribunal Electoral, el defensor del pueblo, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Familia, la Secretaria Técnica y la Atención Integral de la Primera Infancia, la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescente y la Familia asistirá a las reuniones con derecho a voz y llevará las labores secretaria de Comisión Institucional. En el artículo 129, las funciones del artículo en el Consejo, su rol de promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. La Comisión de Alto Nivel cumplirá las siguientes funciones: gestionar las intersectorialidad y articulaciones horizontales de la política públicas, planes y, por supuesto, en todos los sectores intervenientes. Formular en apoyos técnicos de especialistas en políticas sociales del Ministro de Desarrollo Social, de Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Elaborar y validar técnicamente los planes sectoriales y multisectoriales de acuerdo con los lineamientos establecidos en las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y las decisiones de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Preparar por sus propuestas de programas, proyectos intersectoriales e integradas para el desembolsamiento operativo del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Cualquier otro que establezca la normativa vigente.
En el artículo 130, la ejecución de las políticas de protección integradas por conformidad con el conjunto de internacionales de las políticas universales, políticas de protección social, políticas sectorales, políticas focalizadas y políticas de protección especial. Ley 285 del 2022 o barrio, edificio SL 55, piso 18, Panamá. Teléfono 507-223-2764 o 65. Aquí nos dice de derechos reservados ejecutados por las instituciones públicas y organizadas no gubernamentales que ofrecen servicios y atención dirigidas a la niñez y la adolescencia. Corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia con el apoyo de las gobernaciones y las juntas técnicas provisionales o comarcales coordinada la implementación territorial del sistema de garantía y protección internacional de los derechos de la niñez y la adolescencia. En el artículo 131 de la presentación de los servicios, para la atención ciudadana, desarrollo integral de la infantil y protección debe garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia adoptada por protocolos, reglamentos y medidas que prolongan la exposición de los niños y niñas y adolescentes a las situaciones que vulneran su derecho, atenten contra su dignidad e integridad o los expongan a algunas formas violencia, corresponden al órgano ejecutivo a través de los ministerios respectivos, de acuerdo con su competencia, establecer registro, regulaciones, mecanismos de su supervisión, criterios técnicos y estándares de la calidad de presentación de servicios dirigidos a la niñez y adolescencia, ya sean estos ejecutados por instituciones públicas o dirigidos a la niñez y la adolescencia. En el artículo 132, subsistemas de protección integrados por los derechos para el funcionamiento del sistema de garantía y protección integrados de los derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local, comunitario, de las políticas focalizadas especializadas que se establecen los sistemas de protección en el ámbito local, protección especializada. Capítulo 4, sistema de protección en el ámbito local. En el artículo 133, definición del subsistema de protección en el ámbito local, se define como un conjunto articulado y coordinado de las organizaciones e instituciones administrativas con la finalidad de articular y ejecutar políticas, programas y servicios, medidas de la protección social. En el artículo 134 tenemos medidas sociales. Las medidas sociales son acciones adoptadas como medios para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y están dirigidas a prevenir y reducir los factores de riesgo vulnerables de la social, a promover la equidad en el acceso a servicios básicos de la calidad, a la satisfacción de las necesidades básicas y erradicar las distintas privaciones que afectan el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes y sus familias como medios para garantizar su derecho. En el artículo 135 tenemos conformación y subsistema de protección de los ámbitos locales estarán conformados en el Comité Provisional Comarcal. Las direcciones provisionales institucionales que conforman el gabinete social, la red de servicios locales, enlaces municipales, autoridades de gabinetes locales y el juez de paz. En el artículo 36, conformación de los comités provisional comarcal. En cada provincia comarca se creará comité de la protección de los derechos de la niña y adolescencia que estarán conformados por el gobernador de la provincia, de la autoridad comarcal, el director provisional comarcal del Ministerio de Desarrollo Social, las direcciones provisionales o comarcales de las instituciones que conforman el gabinete social, el delegado de la Secretaría Técnica de la primera instancia, el coordinador provisional comarca o la de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Familia, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un representante de organizaciones no gubernamentales, 2 representantes de los
los municipios como mismo seleccionados por la Asociación de Municipios de Panamá. 2 representantes de jueces de paz de la respectiva provincia. Corresponderá al gobernador de la designación de la representación de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo. En el artículo 137, funciones de comité provisional o comarcal. El comité provisional o comarcal tendrá las siguientes funciones: instrumentar y articular las políticas del sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito internacional, en el ámbito territorial. Coordinar la ejecución de los planes sectoriales y multisectoriales de acuerdo con los lineamientos establecidos en las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Impulsar el crecimiento de los programas de promoción y protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Impulsar el crecimiento de espacios para la participación de los niños y niñas y adolescentes. Elaborar y difundir los protocolos especiales sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes que autoricen las instancias competentes. Revisar y valorar la eficacia de las acciones políticas y protección integral con base en los resultados de la evaluación que el efecto que realice. En el artículo 139 del enlace municipal, los artículos procuran de manera gradual progresivos la designación de los enlaces municipales que conformarán el equipo técnico especializado para protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en los municipios a fin de gestionar la ejecución de los programas, servicios, acciones y medidas dirigidas a la protección integral de los derechos de los niños y niñas adolescentes en el ámbito municipal local. El equipo técnico especializado y competencia de los programas de defensa y de los derechos de la niñez y la adolescencia, el municipio respectivo coordinará con su servicio público de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y Familia para la adopción y medidas de protección en su ámbito territorial. En el artículo 140 nos habla de las funciones de los enlaces municipales. Las funciones de los enlaces municipales para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia son los siguientes: gestionar la ejecución de los programas, servicios, acciones y medidas de la protección integral de los derechos de los niños y niñas adolescentes en el ámbito municipal. Realizar acciones de difusión y promueven los derechos de niñas y niños adolescentes en el municipio para que sean plenamente conocidos y ejercidos. Recibir quejas, denuncias por violencias de los derechos contenidos en la presente ley de las demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma mediante la Secretaría de Protección Infantil y Adolescente en la dependencia que corresponde, sin perjuicio de que pueda recibirlas directamente. En el artículo 142, mediante comunitarias, las casas de justicia comunitaria de paz deberán contar con un promotor de los derechos de la niñez y la adolescencia capacitado en mediación comunitaria, cuya función es la de divulgación de esos derechos, la promoción de una cultura de paz en la convivencia comunitaria y el seguimiento de las medidas sociales en que adopte el juez de paz. Este fue nuestro trabajo de las diapositivas. Muchas gracias, profesor.